Bueno, entonces, el tema es hablar de fichas técnicas. El tema es que ustedes conozcan, voy a compartir pantalla, para que ustedes empiecen, ya ustedes tienen materiales al respecto, ¿cierto? Materiales de los materiales que hemos visto, que hemos tenido en el grupo que les he compartido. Dentro de esos materiales, yo les envié les envié este también, y enviamos este también, que aquí hay varias fichas técnicas. Bien. ¿Están viendo pantalla? La pantalla donde dice ficha técnica. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces el tema es el siguiente, el tema es empezar a conocer qué es una ficha técnica. Por ejemplo, para esas chaquetas que pensamos hacer hay que desarrollarles una ficha técnica. Pero la ficha técnica no es solamente una, hay diferentes fichas, es un compendio de, digamos, de normas o de formas que permiten realizar la prenda. Como ustedes ven aquí, es un formato que se elabora con el propósito de establecer comunicación entre las áreas del proceso de confección industrial para garantizar que las prendas fabricadas conserven las características del modelo, la muestra física, para determinar la clase de materiales e insumos, calcular los costos y determinar tiempos de fabricación. Debe contener la descripción del modelo, un dibujo plano de la prenda a fabricar, la fecha, clase de tela a utilizar, los accesorios, la extensión de tallaje a elaborar, al igual que la información técnica necesaria para considerar en el área de costura. Eso es la ficha técnica, pero en general, ¿no? Digamos, es una ficha donde van incluidos, cuando ustedes escuchan o me escucharon hablar de un dibujo plano, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguien sabe qué es eso? Dibujo plano. Ninguno, no, si no saben, díganme, no sabemos. Viviana, ¿la Viviana? Señor. Sí, señor, yo lo estoy ¿Sí? escuchando. ¿Qué significa el dibujo plano para ti? Ay, no sé, profe. Tranquila, no es problema. Si alguien sabe, que nos cuente. Nora, Dora, pues, Floralba. Juan. Pues no sé, de pronto dibujo plano es como si fuera, es como una silueta, o sea, no tiene dimensiones, no tiene, pero sí tiene unas características que asemeja lo que va a ser digamos como de ahí se desprende la parte tridimensional, ¿sí? Lo dimensional. Sí. Bueno, Sí, más o menos tenemos un concepto. Claudia. Profe, me imagino que es el modelo que se va a hacer en esa ficha. Bueno, como el dibujo de lo que va a ser el modelo. sí. O el tamaño. Es decir, hay que, el tamaño. cuando vieron que en eso que leemos y estamos viendo hay una muestra física o tenemos una imagen, ¿cierto? Cuando yo tengo una fotografía, cuando yo tengo una muestra física, pues sé hacia dónde me debo dirigir, ¿cierto? Entonces, en la confección, quien diseña, la persona que diseña, que hace ilustración, esa persona se dedica a hacer de cierta manera arte, porque si ustedes han visto los Eso se figurines, llaman como que bocetos, profe. los figurines. ¿Figurines? Y los figurines. Y una cosa es bocetar, que la bocetación es parte de eso, pero pues no quiero entrar en el tema porque eso ya hace parte del diseño.
Entonces, dentro del diseño se establecen, digamos, unos figurines, unas imágenes manuales o asistidas por computador que permiten expresar la imagen en las 3 dimensiones, ¿no? Cuando yo expreso una imagen en 3 dimensiones, estoy haciendo un figurín. Cuando hago ese figurín de moda, entonces muestro en esa imagen, muestro todas las características que tiene la prenda y es como una fotografía, puedo profundizar, puedo observar el ancho, puedo observar la altura y puedo observar la profundidad de la prenda, ¿no? Cuando yo hago un dibujo plano, entonces sencillamente estoy haciendo una vista donde voy a usar solamente 2 dimensiones. La parte frontal, donde voy a mirar el dibujo, con la figura, donde muestro el ancho y muestro la altura. Y entonces se llama dibujo plano. Y estos dibujos planos también se llaman geometrales. Son geometrales porque en dibujo técnico nosotros llamamos vistas. Podemos hacer una expresión de dibujo técnico, una pieza, la hacemos en 3 dimensiones y ese es el dibujo que permite hacer una perspectiva de la pieza que vamos a realizar. La perspectiva que nosotros hacemos en moda es un figurín que está en 3 dimensiones. Y no sacamos vistas porque la vista pues no es tan uniforme nuestro cuerpo y nuestra prenda, pero sí podemos hacer un geometral, una figura plana, una plana, ¿cómo le diríamos? Una vista, digamos, frontal o por la parte posterior. Siempre se usa, vamos ahorita a mirar de qué se trata. Entonces, así es lo que quiero expresarles, ese es lo que quiero en palabras antes de llegar a las imágenes. Empecemos a analizar que el dibujo plano es eso, ¿no? Es una vista donde van a ir las medidas, donde vamos a encontrar las medidas de la prenda, el ancho, la altura, los bolsillos, los botones, todo eso va a llevar unas dimensiones. O puedo hacerla también con un figurín si yo sé diseñar. Pero lo más sencillo de pronto es hacer un plano, un dibujo plano, o hacer una fotografía. Entonces, esa es la base. Esto, estamos hablando, es la base de la prenda, es donde iniciamos a conocer la prenda y saber hacia dónde vamos. Y cuando yo hago eso, entonces empiezo a mirar qué materiales, si soy el diseñador, yo digo, esta prenda la estoy dibujando así porque tiene una textura, porque tiene una caída a la tela, porque tiene unas características frente a lo que se llama el calcio, o sea, la ubicación de la prenda sobre el cuerpo, entonces va a ser para tales funciones, y de acuerdo a eso, pues escojo las telas, y escojo los forros, y escojo los colores, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es la primera parte de la ficha técnica y esa ficha es la ficha de diseño. En esa ficha de diseño yo expreso todo eso, expreso colores, expreso texturas, expreso volúmenes, expreso, digamos, algo muy, digamos, muy personal, que es el estilo que yo quiero mostrar sobre la prenda. Esa es la parte, digamos, artística del diseñador. Esa es la estructura, pues, de esa ficha técnica y esa ficha, esa parte inicial del diseño, pues, nosotros la estaremos viendo, pero pues no vamos a hacerlo, porque nosotros estamos dedicados es a la confección, ¿no? Llegó alguien, ¿quién llegó? Sandy. Ya le dimos ingreso a Sandy. Entonces nosotros vamos a estar en esa parte que corresponde a la confección. Y después de que ya tenemos ese diseño, ya tenemos la estructura de la prenda, entonces tengo que decir, bueno, alguien la va a patronar. En este caso hablábamos de que yo voy a patronar el modelo que escogimos. Ya escogimos el modelo, al escoger el modelo ya sabemos en qué material lo vamos a hacer, ya sabemos en qué con qué la vamos a forrar, ya sabemos que vamos a utilizar botones o cremalleras o velcro, o vamos a utilizar, o vamos a dejarla abierta y vamos a amarrarla con cordones, o vamos a hacer algún tipo de cierre y voy a utilizar un cuello y voy a utilizar una cintura o con diferentes materiales, ¿no? Ahí tenemos
a Claudia, que nos puede tejer los puños y los puños, cuellos y prepinas, en dado caso, si queremos hacer eso. Eso se acostumbra, se compran también hechos, se hacen en hilo, se hacen en tela. Y toda esa composición de cosas es la que nos empieza a crear la ficha de materiales. Entonces ya en la ficha de materiales nosotros vamos a expresar cuánto vale este material, cuánto vale esto, de dónde lo compré, cuál es el proveedor, cuál es, de qué está compuesto. Y esa parte ya la hace la persona que es el tecnólogo en confección, es el que hace esa parte de materiales. Nosotros vamos a tener un conocimiento porque es necesario, pero no vamos a profundizar tanto en ese aspecto. Después de que se tienen materiales, se tiene el dibujo y ya se aprobó, entonces se pasa al patronista. Patronista, entonces, mirando si esa prenda va a ser con un material elástico, entonces yo voy a aplicar tales medidas, si es un material rígido, entonces yo aplico el patronaje de esta forma y realizo mis moldes y los entrego, después de patronarlos, entrego un tallaje y digo, bueno, esta prenda tiene estas características, son tantas piezas en la parte de las telas principales, en las partes de las telas internas va a llevar tales cosas, va a llevar unas entretelas, va a llevar un número determinado de piezas y va a salir con unas costuras de tanto y se va a hacer, deben hacerlo en tal máquina para que dé esa apariencia que se registra en la ficha técnica del diseñador y entonces todo eso hace parte de la ficha de patronaje. Ya hemos visto la de diseño, la de materiales y estamos con la de patronaje. Y el cortador, entonces, quien corta, coge esa ficha que le entregaron, coge ese paquetico hasta ahí y dice, bueno, para cortar esta, si me mandan a hacer una producción, yo creo que puedo cortar esas con un promedio de tela de tanto, mi consumo se me va a bajar si yo hago esto y esto, y si puedo hacerlo en qué tallaje, según lo que la empresa esté determinado, ya eso es en patronaje industrial, en confección industrial, la persona del corte opina, dice o habla con el ingeniero y le dice, mire, yo puedo hacer una forma de corte, una espiga, por decirlo algo, donde puedo trabajar tantas prendas y eso me va a reducir el costo del material a tanto, porque puedo ubicar mejor las piezas, porque puedo hacer tal cosa. Eso va a determinar otra ficha técnica que es la ficha de corte. Entonces ya llevamos la de diseño, la de materiales, la de patronaje, la de corte, y ahora sí llamamos a la persona que conoce de confección y le decimos, bueno, para hacer esta prenda, el diseñador nos aconseja que esta costura va a ir doble, que esta costura se va a ver, que esta parte, utilizando estas telas, se puede deshilar. Entonces, ¿qué máquinas podemos utilizar? Y eso sí es lo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, bueno, esa chaqueta tenemos que coserla con tal máquina, tenemos que utilizar tal aguja, tenemos que utilizar tales hilos, tenemos que hacerla en tantas puntadas por pulgada esa costura que se va a ver y para el cierre la haremos con tal y tal aguja y con tal y tal hilo y utilizaremos hilaza, utilizaremos otros materiales ya que componen digamos, los insumos que se van a utilizar en nuestra fabricación de la prenda. Cuando yo hago la confección, entonces yo empiezo a determinar eso que estuvimos haciendo con el cronómetro, que es el tiempo de fabricación de el tiempo de costura, no de fabricación, sino primero el tiempo de costura de cada una de las partes. ¿Cuánto me demoro haciendo un bolsillo? ¿Cuánto me demoro colocando un cierre? ¿Cuánto me demoro cerrando la chaqueta? ¿Cuánto me demoro colocando el forro? ¿Cuánto me demoro haciendo el cuello? Todo eso hay que registrarlo en un documento que es la ficha de confección y la ficha de producción, ¿no? Eso lo hacemos nosotros y es para nosotros fundamental realizarlo. Luego de esa ficha, de que ya está hecha, entonces viene el método de producción, eso que ustedes me pedían. Y, profe, ¿por qué no hace un paso a paso de cómo se hace la prenda y el paso a paso y el paso a paso? Ya vieron ustedes que el paso a paso sirve, ¿cierto? Y sirve porque eso nos genera, digamos, una estandarización de la forma de realizarlo.
Pero eso se realiza un paso a paso, eso es un método, se hace ya cuando se tiene cierta experiencia y uno establece que ya no se puede cambiar o que se mejora el método, es para reducir ya el costo, ¿no? Entonces, el método depende de los pasos que uno requiere para poder llegar a un final feliz o a un final excelente, exitoso y con una excelente calidad. Y entonces eso ya nos hace otra ficha. La del método es una ficha que corresponde a la de producción también, pero nos implica hacer otra que es el control de calidad, que esa ficha de calidad es donde nosotros al realizar el método decimos, mire, cuando estoy colocando este cuello o cuando estoy haciendo este bolsillo de ribete, cuando yo hago el piquete de los laditos, se me pasó y me corté el hilo. ¿Se acuerdan que cuando yo hacía eso se me cortó el hilo? Entonces hay que tener en cuenta eso y entonces yo lo voy escribiendo cuáles son los detalles que van a tener problema porque uno puede tener el descuido o porque son muy difíciles y entonces esas partes difíciles uno le llama cuellos de botella y son los que hay que revisar siempre en la prenda. Entonces ahí va surgiendo la ficha de control de calidad. Luego vendrán otras fichas que son la ficha de empaque y luego dentro de la parte de producción, ya cuando tenemos método, cuando tenemos ya qué equipo vamos a utilizar, cuando sabemos los tiempos, pues entonces le entregamos esa ficha a un ingeniero o a un tecnólogo que nos va a determinar cómo puedo producir una determinada cantidad con el mejor tiempo posible y es cuando aparece lo que ustedes leyeron, por ejemplo, el Lean Manufacturing, las formas de producción, ¿no? Cómo se van llegando a esa producción y eso hace parte de una ficha técnica. Bien, entonces eso en general es nuestra ficha técnica. Aquí tenemos, no los voy a dormir, entonces, ¿hasta ahí entendido un poquito? Sí, profe, algo. Sí, señor. Algo, bueno. Pero ustedes ya Sí. tienen estos documentos, ¿no? Entonces, dentro de la ficha técnica, aquí ya viene la parte física, cómo va, qué componentes tiene, digamos, en la ficha, la parte del documento, digamos, cómo se hace. Entonces, tenemos la portada, que es la parte donde está la referencia, la empresa, y de pronto viene la ilustración de la prenda, el figurino, el dibujo plano. Luego vienen las instrucciones, luego viene la secuencia de operaciones, los materiales utilizados, el tiempo total de la prenda, todo lo que estoy contándoles va a ir dentro de este punto, componentes de la operación, toda esta parte es la que tenemos que hacer, ¿no? El número de piezas, los materiales, características, cantidad, líneas del botón, que ustedes ya saben a qué se refiere esa parte, y en la producción propiamente vamos a tener unas, aquí yo no sé si alcanzan a ver, digamos, en estas prendas hay unos diagramas de por dónde voy pasando, en descripción del diseño, el desarrollo técnico, el requerimiento del etiquetado, que eso ya depende de las ya de productos ya más, o de producciones o de esquemas más tecnificados en la producción, ¿no? Pero es bueno que los tengan. Por ejemplo, mire, esto que yo veo aquí, esto es un dibujo plano. Este es un dibujo plano de un brasier. Este es igual, el mismo dibujo. El color nos permite, de pronto con estas sombras, estamos dando una profundidad y este se vería más como tipo geometral con proyección, con sombra, pero no tiene proyección porque todo es plano, ¿no? Estos ya son bien planos, estos son geometrales, como el que sí lo ven en la parte inferior. Y esta es la ficha, esta es una ficha técnica y estas cositas que se ven aquí son las lupas y esta es una ficha de diseño, ¿no? Donde se está diciendo cómo va esta costura, cómo va esta otra, cómo va esa pieza y cómo hago la composición en esa parte, esa tiranta, cómo se va a realizar. Toda esa parte del brasier, este es el panty, cómo viene hecho son dibujos planos de esa parte, ¿no? En la ficha técnica, bueno, veamos esta. Aquí ya es una imagen, esta ya es fotografía, pero las fotografías o el diseñador puede realizar esto, hacerlo dibujando
Esta es una perspectiva porque ya tiene profundidad. Esto ya es un dibujo de figurín. Este ya es un boceto de figurín o es una fotografía. Pero ustedes pueden observar que hay figurines muy bien hechos y que se asemejan mucho a la realidad, ¿no? Y aquí ya tengo son unos para el consumo de la tela, cómo ubicar los patrones sobre la tela. Y es más o menos lo mismo que estaba contando. Pero aquí van a encontrar todo lo que lleva la ficha. Esto lo tienen ustedes ya. Y aquí voy a mirar otro tipo de fichas, ¿no? La ficha de producto, los detalles constructivos, los tejidos, los diagramas de operación, secuencia de procesos, despiece de la moldería, progresiones, orden de producción y estampa o estampado. Esas son las que vamos a manejar. Aquí está el producto. Miren, esto es un geometral. Este es un dibujo plano de una falda donde nos está expresando cuánto mide de aquí a aquí en la parte de la cintura, cuánto mide el ancho de la pretina, cuánto tiene el largo la falda, cuánto tiene el ancho en la parte inferior. Aquí tenemos una forma de medir y de expresar nuestro dibujo. ¿Llegó alguien? No sé. Sí, ahí dice que está esperando. ¿Quién llegó? Sandy. Pero no ha entrado. Ya le habíamos dado ingreso. Bueno, entonces, Sandy, llegaste. Buenas tardes. Sandy. Sandy, ¿nos escuchas? Bien. Entonces, aquí Hola, estoy dando... ¿Cómo estás, Sandy? Bueno, listo, ya estás en clase. Sí. Bueno, listo. Entonces, aquí continúo, aquí tengo, estos son los dibujos planos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, miren este dibujo. Este es un dibujo plano, pero nos está mostrando la parte interna de cómo va el dobladillo. Y cuando hago la abertura, cómo queda la abertura y cómo está fileteada la abertura. Y aquí cuando cierro, cómo va a ir el cierre y cómo está colocada la cremallera y cómo voy a colocar aquí unos broches para hacer el cerrado de esa cremallera. Y aquí están las medidas, ¿no? Al frente, esa es una forma de hacer una ficha técnica. Detalles de la ficha, detalles de la prenda, las lupas o detalles que llamamos nosotros, los tipos de tejido, y aquí van a encontrar las diferentes formas de realizar cada una de las fichas. Esta es una ficha de patronaje, esto es lo que los patronistas deben realizar. Con el modelo que se les entregó, ellos deben establecer todas estas y establecer, por ejemplo, esta que es una ficha de escalada. Entonces aquí están mostrando cómo se escala y cuál es el incremento o la disminución por cada talla. En esta parte se muestra, se está mostrando en la ficha técnica cuánto vale la diferencia y qué tipo de escalado está utilizando. Aquí está mostrando la descripción, tela base, forrería y entretela, forro y entretelas, todo lo que lleva la prenda. Esa es nuestra ficha técnica. Y aquí tenemos la de orden de producción. Entonces, esta orden de producción a veces pertenece al paquete de fichas, pero también puede ir aparte, ¿no? Depende de la empresa. La curva de colores, pues eso está determinado por el código, por el Pantone, que es el código internacional que nos permite establecer un color exacto, que siempre nos salga en el mismo color la prenda, ¿no? Capas, este es el tipo de capas que yo voy a hacer para cortar 100, una capa de 100, otra de 60 y otra de 40. Entonces, aquí voy a mirar cómo corto, si corto todo el tiempo, si hago el forro aparte y el otro corte. Esto ya es dentro de la ficha de corte. Y a nosotros, aquí en la ficha de producto, aquí vemos, por ejemplo, este otro en la chaqueta que vamos a realizar. Podríamos hacer esta ficha, digamos, buscar o con un geometral, dándole, digamos, estas estructuras, estos círculos se llaman lupas. Y ellos muestran cómo es la unión, qué tipo de costura estamos realizando. Este es un esquema de costura y nos dice cómo se va a realizar la costura. Con el esquema ya sabemos cómo estoy haciéndola, dónde está doblada, si es una costura solapada o si es una costura
abierta o qué tipo de costura y con qué máquina la voy a hacer. Bueno, aquí están datos de producción, curvas de talla y curvas de color, el color de los hilos, las muestras textiles. Esa curva de color es para decir que yo de la talla 38 voy a hacer 80 beige, 40 rosa viejo y 80 blanco para un total de 200. Esto es una espiga o una flecha o un nido de tallas donde yo voy a determinar ese aspecto, pero esto ya es de corte. Aquí tenemos otra y con bolsillos, es un geometral que tiene otros aspectos, materiales, todo eso es bueno y creo que ustedes ya tienen este documento, ¿cierto? ¿Cierto que sí? No me digan que no. Es bueno para que lo tengan, vayan conociendo. Bueno, por el otro lado tienen también de elaboración de la ficha técnica, otro tipo, otra presentación, cómo se van realizando, pero en sí es la presentación, pero el concepto es el que vimos desde el principio, ¿no? Y esta también la tienen ustedes, esta, que es la que se utiliza en enseñanza en el SENA. Aquí tenemos la ficha técnica de patronaje, la ficha técnica de insumo, la ficha técnica de producción, la de método, la del balanceo, y van a encontrar todas esas. Pero yo paré aquí y antes de entrar a eso quiero que ustedes vean esta parte. Esto es, ¿qué dice aquí? ¿Dónde, profe? Aquí donde está el cursor. Dice. Ay, no lo veo. Así. Dar formato como tabla. ¿Aquí Sí, qué como dice? está. ¿Dónde? Es que no se No, ve. ¿aquí profe. qué dice? Ruta operacional. Ruta operacional. Ruta operacional. ¿Y aquí qué sigue? Operaciones de preparación. Perfecto. Entonces, todas las prendas, para poder lograr nuestro método, para poder saber cómo se hacen, nosotros que tenemos que hacer una orden operacional, una ruta de operaciones, y para llegar a eso, que es lo más importante para confeccionar, debemos empezar por lo que en algún momento hablamos. Todas las prendas tienen operaciones, todas las prendas tienen 3 operaciones. Primero una que es la de preparación, luego tiene otra parte que es la de ensamble y luego la de terminación. Son 3 aspectos que hay que tener siempre en una prenda. Primero la preparo para poderla confeccionar, luego la ensamblo, la confecciono y luego la termino. Esa es la forma de realizarlo, ¿cierto? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bien. Entonces aquí hay unos ejemplos. Señor, ¿Sí? ¿Me ibas a preguntar algo? Bueno, entonces aquí hay unos ejemplos de cómo realizarla. Entonces yo voy a mostrarle ya otras cosas. Miren, vamos a tener la ficha de diseño. Lo mismo que estábamos hablando. Entonces en la ficha de diseño yo decía que tenía que tener una imagen. Este es un chaleco que se usa en el SENA, entonces este geometral o esta ficha de diseño, este dibujo plano, me permite saber que es un chaleco que tiene un bolsillo en la parte derecha, que está más o menos ubicado entre el escote y la sisa, y ya proporcionaré esto haciendo mediciones, o si están las medidas allá más abajo, perfecto, que tiene unas charreteras en la cinturilla o en la parte de atrás tendríamos estas charreteras y que va dividida la espalda por la mitad. Eso es lo que me está diciendo el diseño. Y aquí me dice chaleco escote B con cremallera, dos bolsillos sesgados de parche, un bolsillo con logotipo SENA bordado en la parte superior del delantero izquierdo y cinturones decorativos en el delantero. Aquí me hace la descripción de la prenda, ¿no? Y esta ya es una ficha de diseño. La espalda, cómo va, el delantero, cómo va, dónde lleva entretela, no lleva, dónde va ubicada la marquilla, si lleva marquilla, todo eso lo hace el diseñador. Luego le entrega eso al patronista y el patronista entonces dice que va a utilizar estas medidas y que al hacerlo
tiene esos moldes. Tiene el molde, este molde que vemos acá, que es la espalda, este molde que es el delantero, y este que es el falso. Además de eso, encontramos que tiene el bolsillo de trampolín, que es el de abajo, el de parche, etcétera, etcétera. Esa es nuestra ficha de patronaje. Aquí están las medidas, contorno de pecho, contorno de cintura, etcétera, 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 tabla de medidas de la pieza terminada, porque una cosa es la talla y otra cosa cuando terminamos la prenda. ¿Sí sabían ustedes eso? No, profe. Cuando nosotros hacemos industrialmente, el tallaje anatómico o el tallaje que nosotros manejamos en la empresa es 1. Pero cuando ya entramos a fabricar la prenda, dependiendo del uso y de para qué es la prenda, yo tengo que darle unas tolerancias, debo darle unos aumentos, unos desahogos, para que me puedan dar movimiento en el cuerpo. No es lo mismo hacer una prenda elegante que hacer una prenda deportiva. La prenda deportiva debe ser más suelta, más sencilla, más que posibilite el esfuerzo o el deporte que se va a realizar, o el caminar, o el uso que tiene. Mientras que la prenda ejecutiva, la prenda elegante, pues es más ajustada, más pegada, más rígida, ¿no? Entonces va a tener menos movimiento. Entonces va a ser un poquito más angosta. Entonces aquí ustedes ven que en una tabla de medidas, aquí estas cotas es la parte A, dice por acá, A, ¿dónde está? Bueno, en el diseño vamos a encontrar la parte A que corresponde al contorno de pecho, la B contorno de cintura, cuánto vale para la talla 36 o la talla S, la talla M, la talla L y la XL, cuánto miden estas medidas. Y luego de eso tendremos ya la medida. Tenemos aquí la medida que tomamos y luego aquí ya la medida cómo debe estar terminada la prenda. Esto ya hace parte del control de calidad. Cuando yo voy a hacer el control de calidad de ese chaleco, entonces tengo que tomar estas medidas y debe estar con 82. Y aquí debería expresar yo una tolerancia. Puedo dejar un 5%, o 5, o un 4%, o un 2%. Y eso lo escribo aquí 2% más o 2% menos, o sea, que puede estar midiéndome entre 83 o entre 81 y 83, dependiendo del patronaje que yo haga. No sé si me hago entender hasta ahí. Sí, señor. Bueno, voy rápido, pues igual es más como el conocimiento general de las fichas, pero esas no las vamos a realizar nosotros. Aquí está la de insumos, aquí están materiales de insumos, y aquí está la que hablamos nosotros, que es la de producción, que es decir, nos toca hacerla. Y este es el método. Entonces aquí dice en el método tomar con la mano izquierda el bolsillo superior, doblarlo doble vez a 2.5 centímetros y posicionar bajo el pie de prensatela en la máquina plana, bajar el pie de prensatela, rematar al iniciar de coser con 3 puntadas, coser un cuarto de puntada y finalizar, rematar con 3 puntadas al finalizar. Ese es el Dime. paso a Casi no paso de se Flor entiende. Alba. Y ese es el paso a paso que nos va a realizar. Escucha Flor Alba. entrecortado. Está entrecortado. Intermitente. Sí, espérame, entonces hago una cosa, voy a colocar voy a hacer un portable que llegó. Profe, que es que hay alguien que está para unirse. Está Sandy otra vez, se salió y volvió a entrar. Entonces regáleme un momentico, me permiten un segundito mientras me conecto. ¿Me escuchan todavía entrecortado o es el internet de ustedes? Entrecortado, profe, no sé si es allá o acá. Yo creería que ¿Alguien? es allá de Flor porque yo lo escucho perfecto. Viviana, Yo también lo escucho bien, profe. Flor Alba, Noguera, Claudia. No, acá lo escuchamos. Sí, Entrecortado. profe, yo lo oigo bien. ¿No me oyes bien? No, pues que apaga la máquina. Yo sí, profe. Es que Yo también lo escucho Bueno. bien.
Sandy también, bueno, entonces el problema de internet tuyo, Floralba, no es el mío. Entonces, Bien, está mal. pues te escuchamos bien. Al patio a ver si. Bueno, voy a seguir entonces para que veamos una cosita. Tenemos dentro del otro tema las máquinas que vamos a utilizar, ¿no? Máquina como calibre, serie de la puntada, orden operacional, esquema de costura, etcétera, etcétera. Y les decía que a ustedes también les compartí esta ficha. Ustedes la tienen, estas fichas las tienen. Les decía que el método era este y pues es lo que ustedes pidieron. Aquí que es el balanceo. El balanceo pues es la parte ya de ingeniería donde se toman todas esas partes de tomas de tiempo y todo eso para poder hacer la distribución de los módulos de producción, para reducir el tiempo de fabricación. Esas son las fichas, son los paquetes de fichas técnicas que hacen parte de la creación de una prenda. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a hacer la ficha de producción. Para realizar la ficha de producción, lo primero que tenemos que hacer es que, de acuerdo a toda la cháchara que hablamos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Quién me dice? A ver qué prenda se va a realizar, profe. Sí, primero la prenda. La maquinaria que se va a usar, el material. Sí, sí, ahí está perfecto. Ahí tenemos que conocer qué es lo que vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer y luego sí determinar todos estos pasos, ¿cierto? ¿Qué son las operaciones? La operación que se va a realizar, la máquina con que voy a utilizarla y este es el tiempo estándar de producción. Tiempo SAM es el tiempo que se utiliza en doblar una boca de bolsillo. Son 0.6 segundos que estamos utilizando en ese dobladillado de la boca. Doblar W es 2.5 centímetros con costura a 1/4, que esto depende del método que estábamos viendo, explorando. Pero para llegar a esto, yo requiero otra cosa. Antes de ir ahí, necesito hacer, para llegar al orden operacional, ¿cómo lo haríamos? Si yo necesito hacer, por ejemplo, todas ustedes saben hacer chocolate, ¿cierto? Chocolate con leche. ¿No? ¿Sí? Sí, señor. Juan también. Ese O cada Juan no rato lo lo es. pone. ¿Sí? Es Bueno, que, ¿cómo hacen el chocolate? ¿Qué es lo primero que hacemos? tener la olla en que hacerlo, la olleta. Bueno, esa es parte de cómo hacerlo. Pero... Sí, bueno, entonces, Claro. ¿cómo haríamos un chocolate? A ver, veamos. Lo primero que hacemos. Echarle el agua a la olleta o la leche Entonces, echarle el agua o cómo es. o el agua o mitad de agua y mitad de leche, como lo quiera. Entonces, aquí decimos número 1, ¿qué es lo que hacemos? Echar agua, ¿cierto? Agua. Entonces, ¿con cuánta agua le echan? Yo sé que todas saben hacerlo. ¿Cómo hacen el chocolate? ¿Cómo hace el chocolate, niñas? A ver cuántas Los que se vayan a hacer. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántas personas, ¿cierto? Tengo que mirar cuántas personas van a tomar chocolate o si yo soy solo, ¿cierto? Primero que todo, ¿cierto? Sí. Entonces voy a determinar es cuántas tazas de chocolate voy a usar y entonces para hacer 3 tazas de chocolate, entonces, ¿qué es lo primero que hago? ¿Echarle las pastillas? Agregar el agua y la cantidad de leche. Entonces, cantidad de agua más leche, ¿cierto? Sí, La señor. cantidad de agua y leche. Esa es una de las operaciones que hago. Luego, ¿qué hago?
Luego se le agregan las pastillas de chocolate. Luego, chocolate, meterlas, echarlas donde o qué. Bueno, llenar o colocar el chocolate. Colocar chocolate. Agregar las galletas, profe. O agregar, colocar o agregar el chocolate. ¿Cierto? Y luego, El dulce, sea un dedito de panela o como lo quiera de dulce o sin dulce. Si quiere canela, si quiere echarle clavo. entonces se llama agregar, ¿qué más? Dice que no es colocar, sino agregar, ¿cierto? Agregar. Luego agregar también, ¿qué más? Es lo que me dijeron, agregar el azúcar. dulce, el dulce, si Azúcar. es panela o azúcar. Luego, ¿qué más? Ya le quiere pues, agregar canela o clavos para que quede rico. Azúcar, canela y clavos. Pues, pero venden también con clavos y canela. Sí, también. Listo. ¿Qué más hacemos después? Servirle, no, ponerlo a hervir y esperar que esté y tomándolo. Entonces, es cocinarlo, ¿cierto? Sí. Cocinarlo. Luego, ¿de eso qué sigue? Servirlo. Ah, batirlo y servirlo. Luego viene con el monemillo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Batirlo. Sí. Batir o revolver. Bueno, vamos a batir. Luego viene el cesto, que sería después de eso que viene. Servirlo. Servir, ¿no? Esa sería esa operación. Pero es que antes, entre batir y servir, yo tengo que alistar algo, Los ¿cierto? pocillos. Los pocillos son donde les va a servir. Entonces tengo que alistar la loza. Y las arepas. La loza, ¿cierto? Y luego, ¿y qué más tengo que hacer? Aquí entre eso, por ejemplo, aquí yo tengo que encender la estufa, ¿cierto? 8 o prender la estufa, encender ¿cómo se llama? Encender estufa. ¿Qué más tengo que hacer? Ya, poner la olleta. Cantidad de agua a cocinar. Aquí eso está colocar, cocinar, entonces, pues cuando hago la labor de cocinar es colocar la olleta en la estufa, ¿cierto? Pero luego después tengo que apagar la estufa, ¿cierto? Sí, claro. Apagar estufa. Esto lo estoy mostrando porque es que es cuando... Ahí ya tenemos la ficha técnica y un chocolate. Exactamente, pero eso ya casi. Todavía nos falta algo. Entonces, así como estamos haciendo eso, así como lo primero que yo voy a hacer es eso, hacer una lista, ¿cierto? Esto se va a llamar lista de operaciones. Lista de operaciones. Ya cuando yo tengo la lista de operaciones, entonces sí procedo a ordenarlas. Entonces ahí digo orden o ruta de operación. Entonces, para hacer la ruta de operación, entonces yo ya tengo que determinar qué es lo primero que yo hago, ¿cierto? Entonces, para echar la cantidad de agua y leche, entonces lo primero que tengo que hacer es que aquí me faltan operaciones, ¿cierto? Que antes de llegar a esto, yo tengo que decir que tengo que tomar tantas tazas de agua, ¿cierto? Tengo que abrir la llave y colocar tantas tazas o en un recipiente y hacer tantos centímetros cúbicos o tantas tazas de agua y tantas de leche. Esa es la primera operación, ¿cierto? Esa es una operación que me faltaba ahí, pero esa es medir o hacer medir agua,
medir leche, ¿cierto? Entonces, esta es una operación que hay que realizar, ¿cierto? Ujú. Como ustedes ven, hay primero que hacer esto. Primero hay que hacer este listado de operaciones, esta lista de operaciones. Y luego de que se hace la lista de operaciones, entonces sí entramos a hacer el orden de operaciones o la ruta de operaciones, ¿sí? Y esto mismo que estamos haciendo es lo que vamos a hacer, por ejemplo, con una prenda. Lo primero que tenemos es buscar, por ejemplo, una camisa, buscar un pantalón, buscar una chaqueta, y vamos a crearle la lista de operaciones. Entonces, esta lista de operaciones es esto, sin orden, sino lo que se me vaya ocurriendo, yo lo voy colocando en la camisa. Primero fue, cosí la perilla, cosí la almilla, cosí el cuello, armé la banda, hice la perilla, coloqué el puño, coloqué los botones, hice los ojales, cogí los dobladillos, y hace uno todo ese listado. Y luego realiza el orden operacional, la ruta de operaciones. Entonces yo aquí digo, lo primero que debo hacer es esto, ¿cierto? Esta es la primera que debo hacer, entonces yo la voy a colocar y la voy a copiar y la voy a pegar aquí, que es la primera operación que debo realizar, ¿cierto? Medir el agua, medir la leche, luego de eso tengo que cantidad de agua y leche, entonces unirla. Entonces aquí me faltaría una que sería unir agua y leche, unir agua y leche. Luego tengo que colocar, digamos, esta misma, agregar el chocolate, y luego de agregar el chocolate, yo ya tengo que agregar el azúcar, ¿cierto? O primero prendo la estufa. Pues Primero voy a agregar la las. estufa. Puede ser esto, prender la estufa, luego pongo a hervir, pongo a calentar y agrego el azúcar y la canela y todo eso, o eso lo hago al final, no sé, eso ya depende del método y ya es mi toque personal. Si a mí me gusta más que sepa desde el principio, si me gusta que sepa después, eso es lo que voy haciendo dentro de mi orden de operaciones, ¿no? Ya cuando termino el orden operacional y ya he agotado toda la lista de operaciones, entonces voy a darle el tiempo. Les voy a decir, para medir agua, primero, ¿qué tiempo no? ¿Con qué lo debo hacer? Entonces ustedes van a referirse a esta ficha. Van a ir, por ejemplo, para tener el ejemplo, ¿con qué máquina o con qué elemento? Entonces, PL1 es la plana de una aguja, luego la plancha, OM es hora de mano, PL1, si es fileteadora, entonces va a decir OB5, si va con 5 hilos, OB3, si va solamente el filete, overlook, OB es por overlook, que es la misma fileteadora o la misma sobrehiladora, ¿no? La fileteadora es la overlook o fileteadora. ¿Entendido ese punto? Bien. Entonces, después, como ustedes ven aquí, para hacer ese chaleco, yo lo primero que hago es dobladillar, pespuntar, prehormar, dobladillar, prehormar, doblar, pespuntar, doblar, pespuntar. Y eso se llama, en este chaleco, se llama la parte que corresponde a, vamos a dejarlo de aquí para abajo. Primero, antes de hacer esta ruta de operaciones, primero voy a buscar cuáles son las operaciones que me permiten preparar la prenda o preparar el cocimiento, preparar la receta, ¿cierto? La receta para este caso. Entonces, las primeras operaciones son las que tenemos hasta aquí, hasta agregar. Luego de preparación viene después de la preparación, que son estas,
vendrá un aspecto que corresponde al ensamble, en el caso de la prenda, o aquí ya viene el cocinado o cocinar, y en el caso de nuestras prendas viene la parte final, que es el cocinar, y la parte final para el chocolate sería el servir, ¿cierto? El servir. Entonces, en nuestras prendas, primero viene la preparación de las delanteros, preparación de espalda, preparación de avíos, preparación de mangas. Luego viene el ensamble, que es unir el delantero con la espalda, pegarle las mangas, colocarle el cuello. Y luego viene el terminado. Entonces, en el terminado yo voy a colocar forro, yo voy a hacer los puños y voy a terminarlos. Discúlpenme un segundito, por favor. Bueno. Entonces, hasta aquí hemos entendido el orden operacional y la lista de operaciones. Sí, profe. ¿Qué es? ¿Quién me explica? Así rápidamente. Pues es como el paso a paso de algo que se va a hacer. No, todavía no estamos entrando al paso a paso. Juan. Creo que no está, profe, porque no, como que se les dañó el internet. Sí. Ahí le mandé sí, un mensaje. ya pude entrar. Así es. No diga mentiras. A ver. ¿Cuál es la pregunta, profe? Que si entendimos que es la ruta de operaciones, el orden operacional, y para llegar a eso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es eso que estamos viendo? Ese es el proceso sistemático que lleva una estipulación de la labor que hay que hacer, el tiempo, para llegar a determinar cuánto es el tiempo en los diferentes procesos. Sí, es utilizado para eso. Pero entonces el orden operacional es esto que vemos. Primero determinar, entonces, cuál fue el paso a paso. No es un paso a paso, es, digamos, una selección de, primero, listar unas operaciones que van a estar dentro de la prenda, ¿cierto? Entonces, lo primero que ustedes hacen es listar las operaciones. Primero hacen el listado de esas operaciones, identificando, pues, lógicamente, el listado no tiene que ver con el orden, ¿no? Primero hago la lista y luego sí ordeno de acuerdo digamos, de una manera lógica y que permita tener la continuidad de la fabricación de esa prenda. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, ya el orden operacional, cuando ya llego a esta ruta, operacional, yo ya determino qué va primero, qué es lo 1, qué es lo 2, qué es lo 3. Pero para lograr eso, debo determinar de todo ese listado de operaciones cuáles de esas pertenecen a la preparación. Luego, cuál es el ensamble y cuál es el terminado. Después de que ya determino eso, entonces los ordeno de esa manera. Por ejemplo, entonces vamos a ver una prenda. ¿Qué pasó, Erika? Ya me dio, Jessica, ¿ya te dio sueño? Entonces vamos a mirar digamos, una prenda en la camisa. Por ejemplo, en la camisa, usted ya ha visto cómo se realiza una camisa. No, hagamos sencillamente un cuello. Ya un cuello lo hicimos, ¿cierto? Entonces, en el cuello, yo puedo determinar en el solo cuello, puedo hacer la parte de la preparación, digamos, un listado para hacer un cuello. ¿Qué es lo primero que hicimos?
o hagamos la lista, no lo primero, sino deme operaciones que hicimos en el cuello. O sea, Ya después de desde, cortado, ¿no? Después de cortado y entretelado. Bueno, sí, entretelar, el entretelado también viene, hace parte de la confección. Entonces, por ejemplo, una digamos, de las operaciones que realizamos fue el entretelar banda, ¿cierto? Luego hicimos entretelar cuello. Luego unir cuello con tapa de cuello, ¿cierto? ¿Y saben a qué me refiero? Es decir, tomar las dos piezas del cuello, la que está entretelada y la otra y coser alrededor, ¿cierto? sí, por el borde de la entretela, ¿no es? Exactamente, y luego hago entretelar el cuello, luego entretelar la banda, luego unir, ¿Despuntar? no unirla, entonces colocar la banda, doblar banda, parte inferior, ¿cierto? Fue cuando doblamos en la parte inferior, luego, sí, después de unir el cuello, lo volteamos, voltear cuello, pero antes de voltear, bueno, voltear cuello. Estoy haciendo lista de operaciones. Voltear. Luego de voltear el cuello, también, antes de voltear el cuello, ¿qué fue lo que hicimos? Recortar, ¿cierto? Refilar. Cortarle las puntas. Refilar y cortar puntas. ¿Sí? Voltearlo, sacarle la punta. Luego sí voltear el cuello, exactamente, sacar puntas, etcétera, 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 hasta llegar y luego pespuntar, ¿cierto? Pero antes pespuntamos el cuello. Pespuntar cuello. Y aquí voy haciendo todo el listado de operaciones. Y luego voy a empezar con preparar la parte de preparación. Entonces aquí voy a colocar la preparación. Preparar para hacer ya el orden operacional. Preparar cuello. Y banda, ¿cierto? Entonces de todas esas cuellos, me olvida la E. Entonces, para preparar cuello y banda, que lo tenemos aquí, yo quiero primero que hago, coger estas dos, entretelar la banda y entretelar el cuello. Esa es la primera operación que yo voy a realizar. Esta, ¿cierto? Esta y esta son las primeras operaciones que yo voy a realizar aquí. Entonces, aquí las voy a pegar. Luego de eso voy a hacer, así como está ahí, perfecto, viene la tercera, luego viene la cuarta, pero antes de esa, el doblado hace parte de la preparación o ya viene del ensamble. Sí, también hace parte de la preparación, pero cuando yo le pego la banda al cuello ya estoy ensamblando. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Aquí voy a listar todas las operaciones. De aquí voy a separar cuáles pertenecen a la preparación, cuáles pertenecen al ensamble. Listo las operaciones que tengan que estar en el ensamble. Y por último, enseguida voy a hacer las que vienen y que corresponden a la parte de terminación, ¿cierto? Ensamble y terminación. Para terminar el cuello, ¿cuál es la última operación que hicimos para terminar el cuello? Nosotros doblamos, planchamos, luego
lo vamos a dejar listo. Entonces hicimos el último pespunte alrededor de la banda, ¿se acuerdan? Que lo hicimos a un 16. Entonces pespuntar banda. Ese fue el último que debe quedar aquí en la parte de terminación. ¿Hasta ahí me entienden cómo vamos en el listado de operaciones? Sí, profe. ¿Todos? Claudia, Sí, señor. Perdón. Sí, señor. Mariluz, Jessica. Sí, señor. Bueno, entonces la tarea va a ser, vamos a buscar una camisa. Vamos a ver, ya vimos lo del pelo. ¿Quieren hacer un pantalón o quieren hacer una camisa? Un pantalón y una camisa también se puede. Sí, pero hagan una sola porque va a ser para mañana. Ay, no. Pantalón. El pantalón. Yo creo que un pantalón para mañana, sí. Sí, señor, Es- está bien. Entonces hagamos un pantalón, es decir, vamos a hacer el orden operacional. Pero hasta ahora vamos en el listado de operaciones y en el ordenamiento de esas operaciones mediante esta técnica, mediante la separación que consiste en la parte de alistamiento de las piezas, ya la preparación de la pieza, luego viene el ensamble y luego viene la terminación. Haciendo eso, entonces el pantalón, ustedes lo primero que hacen es hacer un listado. Ya están cortadas las piezas, ¿no? Contamos con que ya están cortadas, que nos las entregan cortadas, entonces nosotros vamos a confeccionar el pantalón. Para confeccionar el pantalón, a ver, tienen operaciones, algunas, para que lo tengan ya ejemplos listos para mañana. Sería armar bolsillo. Sí, armar bolsillo, pero para armar bolsillo hay que pasar por otras. Cuando yo armo el bolsillo, Comenzar a colocar la cremallera primero. entonces aquí me dijo Claudia armar bolsillo. Y Ponerla Entonces, entre aquí entonces entretelar qué. las tapas y los... Pero cuando ese pantalón con tapas, ¿no? sí, Dependiendo del tipo de pantalón, porque si no lleva tapas, si es un jean. Pero entonces sin sería tapas, la pretina y la... la cremallera. entretelar pretina. Entonces van a ver si van a hacer el pantalón. Entonces aquí van a colocar, yo voy a armar el bolsillo. Entonces este armado de bolsillo me corresponde, o para poder armarlo, yo tengo que ubicar las partes, ¿cierto? Las partes del bolsillo que son las vistas, que son los falsos, ¿cierto? En la tela de bolsillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, para armar el bolsillo, lo primero que debo hacer es unir o pegar tela, o pegar a la tela del bolsillo, pegarle la vista, ¿cierto? Pegarle el falso a la tela de bolsillo. Luego, pegar esa tela o pegar el falso al pantalón, al delantero del pantalón. Eso corresponde a 3, 4 operaciones de armado de bolsillo. Luego voltear, luego sobrecoser y luego unir y cerrar tela de bolsillo. Entonces son varias operaciones. Vale la pena que hagan el pantalón. Vale la pena pues mañana miramos y vamos a ir corrigiendo todos estos aspectos. Entonces, sigan con el pantalón, tengan en cuenta que el armar bolsillo es una operación ya compuesta, ¿no? Lleva varias piezas. Entre el telar pretina, si es una sola, que corresponde al armado de pretina. Armar pretina, entonces corresponde entre telar pretina y hacer pretina, unir la parte de la tapa de pretina o forro de pretina con la pretina que yo entretelé. Son 2 o 3 operaciones. Luego, en el delantero, pero antes de todo eso, ustedes tienen que marcar delanteros, marcar posteriores, marcar piquetes, observar si están bien distribuidos los piquetes,
tienen que mirar cómo están las pinzas. Primero tienen que marcar pinzas, marcar piquetes, marcar bolsillos si van a ir pegados encima. Todo eso es lo primero que tenemos que hacer en el pantalón. Después sí vamos a armar el bolsillo, pero tiene que, para armarse el bolsillo, hacer todo ese recorrido que les comenté. Pero luego el pantalón, ¿qué otra parte hay que hacer? Entonces en el delantero izquierdo yo voy a hacer si es masculino o femenino, determinar si armo la parte de la, ¿cómo se llama? La parte superior, ¿cómo se llama? La letilla, ¿cierto? La letilla. Entonces, si voy a doblar a letilla, si voy a entretener a letilla, si voy a colocar primero el cierre, si yo voy a en la contraletilla voy a colocar la cremallera. Entonces, todas esas las voy a determinar, todas esas operaciones las voy a ir enlistando y luego las voy a separar utilizando primero preparación, luego ensamble y luego terminación. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Muy difícil? Pues tiene mucha cosita. Sí, es que ustedes ven, por ejemplo, aquí dice, esto dobladillar, pespuntar boca, preormar, estoy preparando los bolsillos acá, mira, hasta ahora doblar la boca, pespuntar la boca, preormar el bolsillo, dobladillar la boca de bolsillo, preormar, doblar el ancho de charreteras. Primero voy aquí, en este ejemplo, ustedes ven que primero estamos preparando las piezas, estoy fileteando el falso, estoy marcando puntos, estoy luego pegando el bolsillo, luego voy a pegar la correa, luego unir por el centro de la espalda, que aquí ya estoy en las ensamble, y luego por último hago el montaje de cremallera. Esa es la terminación del chaleco. Entonces primero va la parte de preparación, luego la de ensamble y luego la de finalización. Aquí ustedes lo ven, después de que yo determino todo esto, entonces ya voy a cada operación, le voy a escribir con qué máquina, si lo hago a mano o si lo hago con la plancha o con qué lo voy a hacer y más o menos qué tiempo lo voy a utilizar. Y luego algunos detalles al respecto. Eso es lo que yo realizo en mi ficha técnica de producción. Primero hago el orden operacional, determino los tiempos, determino el método y aquí tengo, mira, aquí está la parte de preparación, cuánto dura, y les pido pues que observen en esta ficha para que se lleven una mejor claridad sobre el tema del armado del pantalón, de la listado de operaciones del pantalón, ¿vale? Muy difícil, no creo. Lo dejamos de tarea para mañana o para el martes. Yo no sé, profe. Para el martes, profe, si es posible. Pues posible sí, yo lo puedo dejar para el martes. Pero me gustaría que mañana me muestren un adelanto en que hicieron, cómo lo llevan, para que, digamos, por lo menos me muestren un listado de operaciones para mañana y que tengamos el orden operacional para el martes. ¿Sí les parece? Para mañana ténganme un listado de operaciones, la lista de las operaciones que ustedes creen que llevan un pantalón, y para el martes sí hacemos ya la revisión del orden operacional, ¿les parece? Y la finalización. ¿Sí les parece? Entonces, escucho. Sí, profe. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Bueno, ahora quiero escuchar sus opiniones. Todos tienen este documento, ¿cierto? O ahorita les vuelvo a compartir en el grupo este documento para que lo puedan tener en su poder y orientarse con esa ficha, con la escena. ¿Les parece? Esa es muy didáctica. Bueno, voy a detener la grabación.